Cordial saludo, me les presento. Mi nombre es Gregorio Medina, estudiante de la UNAP y actualmente en formación de tecnología y radiología en imágenes diagnósticas de la ciudad de Cúcuta. En compañía de mis 4 compañeros le vamos a dar una breve explicación de la resolución 181434 del 2002, normas básicas de seguridad. A continuación les dejo a mi compañera Andrea Méndez, la encargada de darles el título número 1 y 2 para la continuidad de la explicación de esta resolución. Nos vemos ahora. Les voy a explicar el título 1 y el título 2 de la resolución 181434 del 2002. En el título 1 tenemos que el objeto y la finalidad están adoptadas en el Reglamento de Protección y Seguridad Radiológica. Establece requisitos y condiciones que se deben cumplir por las personas que realicen prácticas expuestas a radiación ionizante y también los requisitos para exponerse a esta radiación. Además encontramos definiciones para comprender los términos usados para efectos de la aplicación de estas reglas. Este reglamento está dirigido a todas las personas que realicen actividades con energía nuclear y radiación ionizante dentro de Colombia. No entra en este reglamento la exposición cuya magnitud no sea susceptible de control, teniendo en cuenta los requisitos, por ejemplo, exposición debido a radiación cósmica en la superficie terrestre. Se deben fijar objetivos de protección y seguridad según los requisitos que están aquí plasmados. Además, establecer, ejecutar y documentar programas de protección. En caso de incumplimiento, se debe investigar las causas, las consecuencias y las circunstancias y comunicarlas de manera rápida. Para realizar estas actividades, se debe cumplir con las competencias requeridas y con este reglamento. En el título 2 encontramos que las prácticas a las que se aplica el reglamento son fuentes de radiación ionizante y uso de aparatos que generan radiación ionizante, con fines médicos, industriales, veterinarios, entre otros. Este reglamento aplica a toda exposición ocupacional médica o del público por prácticas o fuentes naturales. Las aplicaciones de requisitos prescritos en el reglamento a prácticas o las acciones y en consonancia con la magnitud y probabilidad de exposición. Se debe solicitar la autorización para realizar acciones relacionadas con las plasmadas en este reglamento. Los principios generales de exención del control regulatorio que los riesgos radiológicos para los individuos sean bajos, igual que el impacto radiológico. El titular de autorización es el responsable de garantizar protección y seguridad de fuentes adscritas a prácticas y no puede ser delegada esa responsabilidad. Además, garantizan la seguridad y protección de cada individuo y establecen las garantías de la calidad. Salvo en el caso de exposición médica, se deben optimizar medidas de protección y seguridad, restringiendo dosis que no excedan los valores válidos. Se debe evaluar medidas de protección y seguridad relativas a prácticas por parte de los solicitantes o los titulares. A continuación, los dejo con mi compañera que les va a explicar los siguientes títulos. Buenas noches, tutores compañeros. Mi nombre es Maybe Botía. Les voy a hablar acerca del título 3 y 4 de la resolución 181434 del 2002. Bueno, en estos títulos podemos encontrar los requisitos relativos y las intervenciones. ¿Qué se encuentra en esto? En esto podemos encontrar las exposiciones de emergencia, las exposiciones crónicas, que los dueños de la licencia deben realizar planes de seguridad cuando suceda esto. También los requisitos administrativos que se necesitan para esto. Sobre la acción, la protección, los requisitos de protección radiológica también. En ellas también podemos encontrar los niveles de intervención y la actuación de planes de emergencia y el plan de representación de las responsabilidades de la coordinación. Bueno, también podemos encontrar las exposiciones ocupacionales. En esta parte podemos encontrar las responsabilidades de los titulares de los registros de las licencias, los empleadores, las responsabilidades que deben tener los trabajadores y deben cumplir las reglas de usar correctamente los dispositivos de vigilancia radiológica y verificación de que los equipos no tengan fuga. También tenemos las condiciones de servicio. En las condiciones de servicio, en estos artículos encontramos las compensaciones especiales, como los casos de las mujeres embarazadas o las empleadas que estén embarazadas deben contar con chaleco de protección para que esto no vaya a afectar a su bebé. Encontramos los empleos sustitutos, la prohibición relativa a menores y las condiciones relativas a los jóvenes. También tenemos la protección individual.
En estos artículos hablan acerca de que todos los trabajadores deben contar con protección, como lo son la ropa, los equipos, la vigilancia radiológica y la exposición individual. También tenemos la clasificación de las zonas y las reglas del procedimiento. ¿Qué se encuentra en esto? En estos artículos encontramos la clasificación de las zonas controladas, las zonas supervisadas y las delimitaciones de estas mismas. Las reglas de procedimientos locales, es decir, como medidas protectoras, y las disposiciones de seguridad, que los trabajadores tengan conocimiento acerca de todo esto. Buenas noches, a continuación voy a expresar los puntos fundamentales que me tocaron, el cual fue el 5 y el 6 de una actividad dada pues por nuestro tutor y profesor. Listo, mi tema fundamental a hablar es sobre la historia de la reactividad. Para comenzar a hablar sobre este tema, vamos a hablar sobre el descubrimiento, y esto fue hace poco más de un siglo, el cual fue una extraordinario como tal acontecimiento en el cual nos dio a conocer la física y la química, que son dos componentes fundamentales que hacen parte de nuestra vida actual. ¿Listo? Fueron descubiertos como tal por personajes extraordinarios, como uno de los fundamentales, el cual fue Demócrito, el cual creía que como tal el átomo estaba formado por pequeñas partículas y así se formaba consecutivamente. Otro y no menos importante también fue Aristóteles, el cual creía que el átomo estaba compuesto por 4 elementos, los cuales usted y yo los conocemos, el cual es tierra, aire, fuego y agua. ¿Listo? Para profundizar un poco más sobre este tema, tenemos que saber nosotros qué es la materia y en sí qué es la materia. Ese es el principal componente de los cuerpos vivos y no vivos que hacen parte de nuestra realidad actual en la que nosotros vivimos. ¿Listo? Y estos a la vez tienen otros componentes fundamentales, el cual es como el modelo nuclear del átomo, que es un neutrón, radiología artificial y otra serie de puntos fundamentales para profundizar un poquito más sobre este tema. ¿Qué es un átomo? Eso es una pregunta muy importante, que como tal se surgieron más preguntas que respuestas por los investigadores y por los científicos actuales. ¿Qué es un átomo? Y un átomo es un componente compuesto de pequeñas partículas, la cual está formado por neutrones y protones. ¿Cuál es la diferencia de los neutrones y los protones? Los protones es que están siempre positivos, tienen una carga positiva, y los neutrones tienen una carga negativa y son un poquito más grandes como tal de la masa que los protones. ¿Listo? También hay otros componentes fundamentales para terminar de abarcar este tema, y los cuales podemos... Muy buenas tardes, compañero. Mi nombre es Reina Dayana y me tocó el título 7 y 8. Título 7, exposiciones potenciales, seguridad de las fuentes. Capítulo 1, responsabilidades. Artículo 165, responsabilidades. Los titulares de autorizaciones tienen las siguientes responsabilidades: establecer pautas claras en materia de responsabilidad y deberes relativos a la protección y seguridad de las fuentes durante toda su vida útil. Realizar una evaluación de la seguridad, evaluar las consecuencias probables de la exposición potencial, tener establecidos procedimientos de explotación que sean objetivos de examen, establecer procedimientos para la notificación de los sucesos anormales, adoptar disposiciones para el examen periódico de la eficacia global, garantizar que se ejecuten actividades adecuadas de mantenimiento, ensayo e inspección, tener establecidos los procedimientos para la adecuada gestión de las fuentes radicadas,
Capítulo 2. Evaluación de la seguridad. Artículo 166 de las evaluaciones. En medida en que los dispositivos de seguridad diversos independientes entre sí, modo de fallo que no cause el fallo de ningún otro apropiados para restringir la probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales. Bueno, eso es un resumen. Sería ahora, vamos para el título 8, situaciones de exposiciones de emergencia. Capítulo 1, responsabilidades. Planes de emergencia, garantías de la autoridad reguladora, planes de emergencia. Contenido. Los planes de emergencia deberán incluir como mínimo los siguientes puntos: características generales, descripción de los locales, descripción de posibles accidentes o situaciones anormales y sus consecuencias, acciones protectoras inmediatas a tomar por el personal ante la ocurrencia de una situación de emergencia, organización y orden de ejecución del aviso a todas las entidades intervinientes, apoyo logístico, material asistencial de profesionales de medicina, la salud y evacuación del público, programa de preparación del personal para dar respuesta a las emergencias radiológicas, criterios para poner fin a cada acción protectora, información de las autoridades, ejecución de planes de emergencia en el desplazamiento, ejecución de planes de emergencia fuera del desplazamiento, intervenciones en las situaciones de exposiciones de emergencia, generalidades, justificación en la intervención, optimización de las acciones protectoras, niveles de intervención, niveles de actuación optimizados, entre otras. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Dándole continuidad al título 9, vamos a hablar de la situación de exposición crónica según el capítulo 1, lo cual habla de las responsabilidades. Hablemos del artículo 209, distribución de funciones de gestión. Se habla que el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, bajo el marco del Gobierno Nacional, se determinará las distribuciones de las funciones de gestión. Capítulo 2, planes de acción a reparadores. Artículo 210, requisitos. Son especificaciones dadas para proceder con los planes de medidas reparadoras y ya que en ellos se debe tener en cuenta las siguientes condiciones. 1. La exposición individuales y colectivas. 2. Los riesgos radiológicos y no radiológicos. Número 3. Los costos financieros y sociales, los beneficios y las responsabilidades financieras derivado a las acciones reparadoras. Capítulo número 3. Niveles de actuación para las situaciones de exposición crónica. En este vamos a encontrar 4 artículos, los cuales son actuación, evaluación y 2 tipos de radón, uno de vivienda y el otro de puesto de trabajo. Artículo 211, niveles de actuación. Esta se divide en niveles para ser evaluada. Artículo 212, evaluación de beneficio-costo. De acuerdo a los niveles de actuación, teniendo en cuenta los beneficios y costos evaluados, se busca la aprobación de la autoridad reguladora. Artículo 213, radón en viviendas. Esta será relativa de acuerdo al nivel de actuación o exposición crónica que incluya la presencia del radón. Artículo 214, radón en puesto de trabajo. Identificación de zonas de exposición y puestos de trabajo con riesgos radiológicos. Pasemos al título 10, que hablan de disposiciones finales, según el artículo 215, el cual habla de una vigencia de límites de dosis a la aplicación. Número 1. Los límites de dosis irán de acuerdo a las prácticas a realizar, con excepciones médicas y las que son por fuentes naturales. Número 2. Se aplicarán los límites de dosis para la exposición ocupacional y los requisitos pertinentes del título 4 del presente reglamento. Exposición ocupacional. Estos son controlados de acuerdo a que no se rebasen sus límites, cada uno con un tope máximo de acuerdo a las indicaciones. Limitación de dosis para las personas que prestan asistencia o visiten a pacientes. Esta no aplica para los trabajadores con radiación o con las visitas de pacientes expuestos a ella. Como sabemos, los que están expuestos a ella por tratamiento, su cuerpo queda radiando lo que hay a su alrededor y por la cantidad a la que han sido expuestos. Verificación del cumplimiento de los límites de dosis. El titular de autorización, sobre la base de los resultados de la vigilancia radiológica individual,
verificará el cumplimiento de los límites de dosis especificados en este anexo.